Karina Mendoza Gutiérrez, y en este pequeño espacio les comentaré un poco sobre el famoso y triste caso de Bruce y Brian Reimer. Continuemos. Antes de mencionar las diapositivas, les voy a dar una ligera introducción del caso. El 22 de agosto de 1965 nacen los gemelitos Bruce y Brian Reimer. Sus papás Ronald y Janet Reimer, muy contentos por el nacimiento de sus hijos, los ven mucho, los cuidan mucho, están con ellos mucho. En este caso, su mamá, Janet, empieza a notar que batallan mucho, lloran mucho, se esfuerzan mucho por hacer sus necesidades, pipí, y empieza a notar que tienen unas bolitas en sus órganos masculinos. En ese momento toma cuenta y los lleva con un urólogo. El urólogo le comenta que tiene fimosis, que necesita una operación para quitarse. La operación la realizan primero con Bruce y el doctor quiere hacerle una circuncisión. Cuando le realiza la circuncisión, muy conocida, quiere hacerle un experimento haciendo una cauterización. En estos momentos muy usada, pero parece que en esos tiempos todavía era muy nuevo. Eso hace que le deforme, que le dañe gravemente a Bruce su parte masculina. ¿Qué pasa con esto? Le informa a los papás y ya no proceden con la operación de Brian y piensan que en determinado tiempo se quitará sola ese pequeño detalle. Toda la razón, con el tiempo se le quitó. Pero ¿qué pasa con Bruce? Ya con sus órganos despedazados. En ese momento es cuando reluce el doctor John Money, que les aconsejan que lo operen, que lo vuelvan una operación de reasignación de sexo, porque él cree que la neutralidad de sexo es algo que tenemos los seres humanos, que no hay un sexo definido. Continúan, lo operan, le reasignan el sexo, ahora femenino, y lo vuelven Brenda. El doctor continúa, ahora con Brenda y con Brian, con terapias inhumanas, que los hace verse sin ropa, realizar actos de conducta sexual, dejando a los niños con unas imágenes en la cabeza, con una percepción, son hermanos. Todo para que Brenda adquiriera su papel como mujer. A los 13 años, Brenda les comenta que tiene una depresión suicida. Los padres con eso deciden contarle su historia. Brenda ahora quiere ser hombre, deja de tomar las hormonas femeninas y toma hormonas femeninas y se hace operaciones para regresar a su género de nacimiento. El caso del Dr. John Money presenta una de las controversias más grandes en la historia de la psicología. Money aplicó su teoría de neutralidad de género al caso de David Reimer, un niño criado como niña tras un accidente médico. David Reimer, ¿por qué? Cuando ya adquiere que sus papás le cuentan su historia y quiere volver a regresar a su género natural con el que nació, se cambia el nombre ahora a David Reimer, un niño criado como niña tras un accidente médico. A pesar de las señales evidentes de sufrimiento, el Dr. Money continuó con su experimento sin considerar la voluntad ni el bienestar del paciente. El resultado de un daño psicológico irreversible y una trágica consecuencia para David y su familia. Cuando se cambió el género nuevamente masculino, David conoce después a la señora Fontaine, su esposa. Adoptan tres hijos y continúan con su matrimonio. Aquí contamos con el familiograma de David Reimer, su papá Ronald Reimer, Janet Reimer, Brian Reimer y Bruce, después Brenda y después
David Reimer. A continuación, Jane Fontaine, su esposa, y 2-3 recuadros de sus hijos que adoptaron. Cuando la teoría se impone sobre la ética, los resultados dejan de ser científicos y se vuelven inhumanos. Principios éticos vulnerados, respeto por la dignidad humana ignorado completamente. David fue tratado como un experimento, no como una persona. Consentimiento informado, violado. Ni los padres ni el paciente comprendían realmente el alcance del tratamiento. No maleficencia ni beneficencia, sustituidas por el deseo de validar una teoría personal del Dr. Money. Responsabilidad profesional, el interés científico prevaleció sobre el bienestar del consultante, porque al parecer en el nombre de la ciencia, todo se vale hasta que alguien termina sufriendo. Normas del Código Ético del Psicólogo Mexicano relacionadas. Principio 1, artículo 5. El psicólogo debe reconocer la dignidad y los derechos de toda persona. Principio de competencia. Artículo 7. El psicólogo actúa solo dentro de los límites de su competencia. Principio de responsabilidad. Artículo 9. Debe asumir las consecuencias de sus actos profesionales. Confidencialidad y consentimiento informado. Artículo 12. Obligación de informar claramente sobre procedimientos y riesgos. El costo de la falta de ética fue una vida destruida y una teoría desacreditada. Consecuencias para el paciente. Trastornos severos de identidad y depresión, pérdida de autoestima, aislamiento y confusión constante, ruptura familiar, sentimientos de culpa y desesperanza y una muerte trágica de David y Bruce Reimer. A los años, Brian Reimer, con todo el proceso psicológico en todos los que los metió el Dr. Money, cae en una profunda depresión y termina su vida con una sobredosis de antidepresivos. A los años, su hermano ahora David, con su esposa, le da la trágica historia a su esposa de que quiere divorciarse. A los 2 días, David, muy confundido, en depresión, decide quitarse la vida en el estacionamiento de una tienda con un rifle. Termina con su vida. ¿Qué pasa con esto? Al final, lo que separa al psicólogo del manipulador no es el conocimiento, sino la ética. Consecuencias para la psicología. Perder la credibilidad en la psicología experimental. Una mayor regulación de ética en investigación con los seres humanos. Reflexión profunda sobre los límites de la práctica profesional y reafirmación de la necesidad de priorizar la dignidad humana sobre cualquier hipótesis. Conclusión, el caso del Dr. Money demuestra que la formación teórica sin ética es sumamente peligrosa. El psicólogo no puede olvidar que su materia prima es el ser humano, no el dato. La práctica profesional requiere empatía, respeto y una enorme responsabilidad. 3 elementos que ni el laboratorio ni el prestigio puede sustituir. Importancia del marco ético en la psicología. Garantiza la protección de los derechos humanos, orienta el juicio profesional en situaciones complejas, refuerza la confianza pública en la disciplina, promueve una práctica basada en el respeto, la justicia y principalmente la humanidad. Aquí se encuentra la bibliografía por si gustan saber un poco más sobre este caso, uno de los más tristes en la psicología, pero dense cuenta, sin ética y valores, ¿dónde va a quedar todo? Muchas gracias. Tomen conciencia.